Buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez voy a hablar de los animes escolares porque es un género tan explotado y tan sobreexplotado y tan utilizado el género de escolar, de hacer animes en escuelas, así sea de fantasía, de magia oscura, de romance, de comedia, de cualquier género y cualquier situación siempre se utiliza el ámbito escolar como escenario para muchas series, mangas y animes, así que voy a hablar de este género. Principalmente la razón es porque está dedicado y está orientado a el rango etario de adolescentes que obviamente van al colegio, entonces consumen animes escolares o se sienten identificados con los personajes. Pero más allá de eso, porque también es cierto que los mangas y animes están orientados a un público de un rango amplio de edad y para un público global, tengo una teoría de por qué se usa tanto este escenario y se divide en dos razones. Primero, la razón teórica y segundo, la razón práctica. La razón teórica lo aprendí en una clase de psicología y se remonta a que el ser humano tiene dos etapas que son irrepetibles en la vida: la obtención de la conciencia y la pérdida de la inocencia. La obtención de la conciencia se da en la edad de entre 1 a 3 años más o menos, y es la edad en la que uno empieza a reconocer objetos, formas, colores, personas, y uno empieza a reconocer las formas del mundo, pero empieza a obtener una conciencia idealizada, que todo el mundo es perfecto, que todo funciona bien, que no hay guerras, que no hay maldad, que el mundo funciona como un violín de forma perfecta y que no existen ni seres malvados, ni consumo de drogas, ni asesinatos, ni todas las cosas malas que sabemos que pasan. ¿Cuándo nos enteramos de este segundo factor? Cuando se pierde la inocencia entre los 13 y 14 años, ¿no? Dependiendo obviamente del rango social, del país donde nazcas y de diferentes factores, pero en general la edad donde se pierde la inocencia es entre los 13 y los 14. La edad del secundario, la edad en que uno experimenta el primer enamoramiento, los odios, cuando uno empieza a buscar una personalidad y a diferenciarse de sus pares, a buscar algún tipo de identificación, y esa edad es la edad adolescente, la edad escolar, y es por eso que muchos autores ubican sus historias en este ámbito, porque es más fácil impregnar a esos personajes con situaciones y emociones tan fuertes porque los están experimentando por primera vez. Entonces, no sé si es más creíble, pero sin duda la trama se apoya en eso, en que los personajes son adolescentes, entonces al impregnarle emociones y situaciones a veces de comedia o de comedia romántica o emociones fuertes, como son adolescentes, se siente y se apoya mucho más en eso, en la estructura de un personaje adolescente para expresar y apoyar y proyectar las emociones de forma más fuerte y que la historia se sienta un poco más en contexto y un poco más armada en base a atraer, obviamente, porque al ser adolescente se puede usar emociones mucho más fuertes y atraer visualmente, dramatizando todo el tiempo, porque sabemos que los animes son fantasías y dramatizaciones exageradas de la vida real. Entonces, haciendo una historia escolar con adolescentes es mucho más fácil. En esta segunda etapa es en que las vivencias son más fuertes, más creíbles y las que marcan la vida. Entonces no es inocente que los autores elijan justamente esta etapa de la vida para proyectar historias y escribir guiones en base a eso, porque lo hacen de alguna forma más épico o de alguna forma más creíble para sus propios personajes y para el público al que apuntan. La segunda razón, que es la razón práctica, se remonta a que es relativamente fácil crear una historia en base a una clase, a un colegio y a un grupo de adolescentes, porque tenés el protagonista, el mejor amigo, el enemigo, la amiga de la infancia, el enamoramiento, el crush, los amigos del enemigo. Entonces prácticamente en un curso de 30 personas ya tenés casi a todos los personajes armados, los puedes acomodar fácilmente y crear una historia que básicamente tiene las bases hechas. Digamos que es un molde, una estructura de historia fácil de utilizar, que las bases se crean solas. Todo el mundo va al colegio en general, en casi todos los países hay colegios de secundario, entonces una historia de personajes en secundario ya está, las bases, la historia ya está todo hecho, lo único que tenés que hacer es a partir de ese punto, armando bien las bases y creando una historia con esos personajes y con ese curso o varios cursos. Entonces es realmente fácil, es práctico de utilizar porque lo único que tenés que hacer es de ahí, de esa clase, es definir para qué punto vas a ir, si va a ser una historia de comedia romántica, de fantasía, sobrenatural, de misterio, de deporte, porque inclusive los animes y mangas de deporte se van en clubes escolares. Entonces hay una amplia gama de géneros en los que se puede arrancar directamente desde un curso escolar. Entonces por eso muchos autores lo utilizan, porque
más allá de que atraen y que está orientado a un público adolescente, es muy fácil arrancar una historia desde ahí. Ahora, de que hay millones y millones de historias súper genéricas, eso seguro, salen 40, 30 animes escolares por temporada y obviamente es un género sobresaturado, pero bueno, es un cliché que todavía funciona, ¿no? Son como las hamburguesas con papas fritas de los animes, digamos. Por más que lo comas muchas veces, no te terminas de hartar y sigue siendo algo atractivo, algo que atrae y algo divertido de ver, entre comillas, si es que es una serie bien adaptada. Si es una cosa genérica, realmente aburre, pero cada vez los autores van agregando más elementos, más condimentos, y dentro de todo algunas series tienen puntos fuertes que los hacen interesantes, ya sean un harem, una comedia romántica, un harem invertido, un shoujo, una historia de misterio. Entonces cada uno tiene su punto fuerte con las bases de ser un anime escolar, que es lo que lo hace fácil de ser viable y de ser un punto de partida. Así que bueno, por eso los autores eligen tanto el género escolar para arrancar una historia, porque también son vagos, ¿no? Porque si uno tiene que elegir armar una historia con personajes adultos, tiene que armar otro tipo de estructura de vida, otro tipo de universo para los personajes, para desenvolverlos, sus historias de origen y todo lo demás, que es mucho más complicado que simplemente elegir una clase escolar y listo. Por eso eligen ese modelo, porque es muy fácil realmente y no se gastan tampoco en elegir otras estructuras más complejas de historia. Pero bueno, también es cierto que en la vida del ser humano, estadísticamente está estudiado que durante la primaria y secundaria es la etapa del ser humano que más interacción social tiene. Obviamente porque te obligan a ir al colegio donde uno interactúa con más personas y con más tipos diferentes de personas. Entonces bueno, también es un escenario muy fructífero para plantar una historia con diferentes aristas dependiendo del género al que se quiera ir. Así que bueno, esta fue una explicación rápida de por qué se elige y por qué hay tantos animes y mangas escolares, simplemente porque es una de las etapas de la vida más fuertes, más emocionantes y que te marcan en la vida, y una de las dos etapas irrepetibles del ser humano. Y segundo, porque es un escenario muy fácil, muy accesible para plantear una historia de inicio y para tener unas bases fuertes para personajes dentro de un universo. También está el fetiche de los japoneses y eso de que la etapa de la juventud es la mejor etapa de la vida, cosa que no creo cierta, no en todos los casos. Habría que dejar este molde un poco de lado ya, y que Japón y todos los autores deberían interesarse más por otro tipo de estructuras de series para hacerlo más interesante, para apuntar a un público adulto, que es lo que menos se hace, especialmente en las series de romance. Pero bueno, hay ejemplos como Yesterday wo Utate, que es un anime de esta temporada de personajes adultos que tienen una vida diferente fuera del colegio, que terminaron la universidad y bueno, tienen otro tipo de relaciones y otro tipo de dinámicas, ya que no están en el colegio y las relaciones se sienten mucho más reales, y además es mucho más atractivo que ver una fórmula ya muy repetida y usada del género escolar. Así que bueno, espero que les haya sido interesante y nos vemos en un próximo video. Adiós.